Me llamo Magdalena, y lo que estás a punto de leer no es una invención, ni una exageración. Es mi vida, escrita con las cicatrices que el tiempo no pudo borrar. Una historia tan real que a veces yo misma desearía que fuera mentira. Porque hay traiciones que destruyen la piel, pero hay otras que destruyen el alma. Y yo fui traicionada por los dos hombres que más amaba, mi esposo y mi propio padre. Nací en un pueblo pequeño del interior de Oaxaca, donde el polvo se mete en los huesos y el sol cae fuerte sobre los techos de lámina. Allí, entre tortillas al comal, pozole de fiesta y el canto de los gallos al amanecer, crecí con la inocencia de una niña que nunca supo lo que era la maldad. Mi madre era una mujer dulce, callada, de manos firmes y voz suave. Mi padre, él era otra cosa. Siempre tan serio, tan rígido. Jamás me acarició la cabeza, jamás. Me dijo que me quería. Pero yo creí que era su manera de ser. Que en su silencio vivía el amor que no sabía demostrar. Me casé joven. Muy joven. Tenía 17 cuando Aurelio apareció por primera vez en la iglesia del pueblo. Alto, moreno, con una sonrisa de esas que hipnotizan. Trabajador, respetuoso. Todos decían que era un buen hombre. Y yo, tonta, creí haber encontrado un refugio, una vida lejos del frío emocional de mi padre. Aurelio me pidió en matrimonio antes de que cumpliera los 18, y aunque mi madre lloró en silencio la noche anterior a la boda, no dijo nada. Mi padre, en cambio, parecía más feliz que nunca. Al principio, todo fue normal. Construimos una casita al lado de la de mis padres. Compartíamos comidas, risas, domingos de misa. Tuvimos un hijo, después una niña. Aurelio trabajaba en el campo con mi padre. Yo cocinaba, lavaba, criaba. Éramos una familia mexicana común. Pero algo dentro de mí comenzó a cambiar. A marketers. Porque había algo que no entendía. Mi esposo había dejado de tocarme. Me decía que estaba cansado. Que el trabajo lo dejaba muerto. Que no era yo, era él. Pero llegaba con otro perfume en la ropa. Un perfume que no era de mujer, pero tampoco era el suyo. Su mirada estaba ausente. Y cuando hablaba con mi padre, había una tensión que me incomodaba. No lo supe ver entonces. No quería verlo. Pero la verdad siempre encuentra su camino. Una tarde de verano, mientras hacía tortillas, los escuché hablando en el patio. No sabían que estaba ahí. Mi padre dijo, tenemos que tener más cuidado. Magdalena está sospechando. Me quedé helada. Sentí que el comal se me venía encima. Mi corazón golpeaba como si quisiera salirse de mi pecho. Me acerqué al borde de la ventana y los vi. Estaban sentados juntos, muy cerca, con esa complicidad que nunca tuvieron conmigo. Mi padre puso su mano sobre el muslo de Aurelio. Y Aurelio no se movió. No protestó. No se apartó. Sonrió. Esa noche no dormí. Me dolía el pecho, la garganta, las entrañas. Mi mundo se derrumbaba y yo no podía entender cómo. Mi esposo, el padre de mis hijos, y mi propio padre, podían haberme mentido así. Pasé semanas en silencio. Observando, escuchando, reuniendo pedazos de verdad como quien recoge vidrios rotos con las manos. Sangraba por dentro y nadie lo notaba. Hasta que un día, no pude más. Fui con mi madre. Me senté frente a ella, le tomé las manos, y le conté todo. Al principio pensó que era un error. Que había malinterpretado algo. Pero luego, al ver mis lágrimas, supo que era cierto. Ella no dijo una palabra. Se levantó. Caminó al cuarto de atrás y volvió con una caja vieja de madera. La abrió. Estaba llena de cartas. Cartas escritas por mi padre. A otros hombres. Cartas de amor, de deseo. Cartas que mi madre había guardado en silencio durante décadas. Lo sabía, me dijo. Lo supe desde que tú eras niña. Pero me callé. Por miedo. Por vergüenza. Porque en este pueblo, nadie cree a una mujer que señala a su marido. Pero tú no estás sola. No más, lloramos juntas esa noche. Lloramos como solo lloran las mujeres traicionadas por aquellos a quienes un día entregaron su vida. Y en medio de ese dolor, hicimos un pacto. No íbamos a callar. No íbamos a permitir que nos destruyeran en nombre de una mentira. Empezamos a observar con otros ojos. A reunir pruebas. No para hacer escándalo, sino para que nadie pudiera negarlo. Para que si algún día hablábamos, no nos llamaran locas. Porque en un mundo que protege al hombre aunque sea un monstruo, la verdad de una mujer necesita documentos, fechas, nombres, pero dentro de mí, aún había algo roto. Porque, aunque sabía lo que habían hecho, parte de mí aún amaba a Aurelio. No puedes apagar así,
de la noche a la mañana, años de amor, de hijos, de sueños compartidos. Yo quería que se arrepintiera. Quería que me pidiera perdón. Quería que me eligiera a mí, qué estúpida fui, y eso fue apenas el inicio de una venganza que no nació del odio, sino del dolor más profundo. Una venganza silenciosa, inteligente, tejida con lágrimas y paciencia, y te lo digo desde ahora, si crees que ya lo has escuchado todo, es porque aún no has llegado al fondo de mi historia. Después de aquella noche en la que escuché el susurro del infierno entre las paredes de mi casa, mi alma no volvió a descansar igual. Mi esposo, el hombre con el que compartí los suspiros de juventud y los silencios de la vejez prematura, me había clavado un puñal tan profundo que ni el tiempo parecía capaz de arrancar. Pero lo peor, lo que me carcomía por dentro como termitas invisibles, era que ese puñal venía acompañado por el rostro de mi propio padre. Durante días me encerré en mí misma. No respondía llamadas, no abría cortinas, no hablaba con nadie. Vivía con mi madre desde hacía unos años, después de que ella enfermara y necesitara cuidados constantes. Irónicamente, en esa tragedia encontré consuelo. Porque solo ella, con su mirada sabia y su alma curtida por los golpes de la vida, podía notar que algo dentro de mí había muerto. Y que otro algo estaba a punto de nacer. Te conozco, hija, me dijo un día mientras bebíamos café en silencio. Esa mirada, la tenía yo cuando descubrí que tu padre me engañaba, me congelé. No sabía que mamá alguna vez había tenido la certeza de sus traiciones. Pero su tono no era de sorpresa. Era de comprensión. De alianza. ¿Qué vas a hacer? Me preguntó entonces, sin rodeos. Porque si no haces nada, ese dolor se va a convertir en odio. Y el odio, hija, enferma, la miré con los ojos empañados. No quería venganza. Quería respuestas. ¿Cómo? ¿Es que el hombre con el que compartí cama, proyectos y lágrimas, terminó entrelazado con la figura paterna que me abrazó cuando era niña? ¿Cómo se destruye algo tan sucio sin destruirte a ti misma? Decidí investigar. No iba a actuar sin pruebas. Mi madre, silenciosa pero firme, me ayudó. Revisamos llamadas, cuentas bancarias, mensajes escondidos en un viejo celular que él había dejado por descuido. Lo que descubrimos nos revolvió el estómago, no era la primera vez. Fotos, transferencias, cartas escondidas con caligrafía temblorosa, citas en hoteles baratos. Y lo más perturbador, vídeos. Grabaciones secretas de ambos riendo como si su relación no fuera un crimen al alma. Ahí estaban, mi esposo y mi padre, burlándose de mí, como si mi existencia fuera una broma. Y entendí algo más, yo nunca fui amada por ninguno de los dos. Vamos a poner fin a esto, hija, dijo mamá, con una calma que asustaba. Pero no con gritos. No con escándalos. Vamos a hacer que ellos mismos caigan en su propio infierno. Ese día comenzó nuestro plan, simulé. Jugué el papel de la esposa rota pero ciega. Cociné, sonreí, y lo miraba a los ojos como si aún creyera en él. Él no sospechaba nada. Al contrario, se sentía seguro. Y mi padre, en sus visitas a la casa, fingía interés por mamá, sin saber que ella ya lo había desnudado con la mirada. Grabamos conversaciones. Plantamos pruebas. Con la ayuda de una amiga abogada, redactamos documentos. Mi madre contactó a un viejo conocido que trabajaba en prensa local. Queríamos que su vergüenza fuera pública. Pero más que eso, queríamos justicia emocional. Que sintieran el frío del abandono. Que supieran lo que es confiar en alguien que te escupe a la cara. Una tarde, los invité a ambos a cenar. Les dije que quería reconciliación. Que quería paz. Vinieron felices, vestidos como si fueran a celebrar un cumpleaños. No sabían que era su funeral emocional. Mamá les sirvió sopa de letras, pero lo que contenía no eran palabras, eran copias de las pruebas, escondidas en el fondo del plato. Cuando terminaron, al levantar la cuchara, vieron las fotografías empapadas de caldo, las capturas de pantalla laminadas, las declaraciones notariales. El silencio fue mortal, mi padre se puso pálido. Mi esposo sudaba frío. Pero no hablaron. Porque sabían que estaban atrapados. Porque sabían que yo ya no era la misma. La próxima vez que quieran burlarse de alguien, asegúrense de que no tenga una madre como la mía, dije, mirándolos fijamente. Porque ella me enseñó algo que ustedes olvidaron, las mujeres no se rompen, se reconstruyen. Mamá se levantó, tomó su bolso, y dijo con una sonrisa, ahora sí, hijita. Que empiece el juego, y ahí comenzó nuestra venganza. No dormí esa noche. El aire en la casa se sentía raro, pesado, como si cada objeto supiera la verdad que yo acababa de descubrir.
Me quedé sentada en la silla de la cocina durante horas, con la mirada clavada en una taza de café que ya estaba fría. Escuchaba el tic-tac del reloj como si cada segundo me enterrara una espina más en el corazón. Frente a mí, mi madre permanecía en silencio, apretando los puños y conteniendo las lágrimas. No era la primera vez que la traición se metía en nuestras vidas, pero esta vez cruzó una línea sagrada. Esta vez la herida no era solo mía, era de las dos. Al amanecer, mi madre fue la primera en romper el silencio. Se levantó con decisión, preparó más café y me miró con una firmeza que no veía en sus ojos desde que enterramos a mi abuela. No nos vamos a quedar de brazos cruzados, hija, me dijo. Esta vez, ellos no se van a ir como si nada aquí. Así comenzó nuestro pacto silencioso. Nunca dijimos la palabra venganza, pero ambas la llevábamos tatuada en la mirada. No queríamos justicia divina. Queríamos que los dos, mi esposo y mi propio padre, sintieran lo que nosotras habíamos sentido, el desprecio, la traición, la humillación más profunda. Durante los días siguientes, fingí que todo estaba normal. Regresé a mi trabajo. En el mercado local como si nada hubiera pasado. Las vecinas me saludaban como siempre, sin saber que por dentro yo sangraba en silencio. Mi esposo seguía con sus rutinas como si no hubiera destruido nuestra familia, como si no se hubiera acostado con el hombre que me dio la vida. Y lo más perturbador era ver cómo miraba a mi padre con naturalidad, compartiendo miradas cómplices, como si fueran dos adolescentes guardando un secreto sucio, pero yo lo veía. Lo sentía. Cada risa disimulada, cada mirada esquiva, cada mensaje de celular escondido cuando yo entraba a la sala. Mi padre, ese hombre que me cargó en brazos cuando era niña, que me enseñó a andar en bicicleta. Ahora se había convertido en mi peor pesadilla. Una noche, mientras dormía en el sillón de la sala, encontré su celular sobre la mesa. Con las manos temblorosas, desbloqueé la pantalla. Y ahí estaba todo. Mensajes explícitos. Fotos, videos, promesas de escapar juntos. De dejar todo atrás. De construir una nueva vida, lejos de mí y de mi madre. Querían comenzar de nuevo, a costa de destruir a las dos mujeres que más les dieron en esta vida. Mis dedos temblaban, pero tomé capturas de todo. Las guardé en una memoria USB. Eran pruebas. Eran armas. Sabía que eso no era suficiente para sanar mi dolor, pero era el comienzo. Mi madre, por su parte, comenzó a moverse en silencio. Visitaba viejos conocidos de su juventud, hacía preguntas. Tiraba hilos del pasado de ambos. Descubrimos que no era la primera vez que mi padre hacía algo así. Había rumores. Mujeres que desaparecieron del barrio. Dinero que se esfumó de la cuenta de mi abuela antes de morir. Y de mi esposo, descubrimos. Deudas de juego, chantajes, e incluso sospechas de pequeños delitos. Éramos dos mujeres heridas, pero también dos mujeres decididas. Nos reuníamos cada noche para armar un plan. No queríamos solo separarlos. Queríamos exhibirlos. Queríamos que todo el barrio viera la podredumbre que se escondía detrás de sus sonrisas domingueras, y entonces, una mañana de sábado, pusimos el plan en marcha. Convocamos una reunión familiar, con el pretexto de anunciar algo importante. Preparamos un desayuno completo, pan, fruta, café, pastel. Todo como en los viejos tiempos. Ellos llegaron sonriendo, fingiendo que todo era perfecto. Se sentaron a la mesa como si fueran los pilares de la familia. Y entonces, con la calma de quien ya no tiene nada que perder, proyecté en la televisión de la sala los mensajes. Las fotos. Los vídeos. Uno por uno, el silencio que cayó fue brutal. Mi padre se puso pálido. Mi esposo intentó levantarse, pero mi madre lo detuvo con una sola mirada. Y yo simplemente me levanté, los miré directo a los ojos, y dije, hoy van a aprender lo que es perderlo todo. Ellos no lo sabían, pero yo ya había enviado esas pruebas al pastor de la iglesia, a los vecinos y a los compañeros de trabajo. De ambos. La máscara se había caído. Y en ese momento, por primera vez en meses, sentí alivio. No felicidad. No una venganza completa. Pero sí un paso hacia mi libertad. A partir de ese día, nada volvió a ser igual. Pero yo tampoco. Era ya la misma mujer que aguantaba todo en silencio, y eso era solo el comienzo. Después de aquella mañana en la que expusimos todo, la casa quedó en silencio. No ese silencio común, el que se escucha cuando no hay nadie hablando. No. Este era un silencio denso, cargado, como si las paredes mismas hubieran quedado heridas por todo lo que presenciaron.
Yo me encerré en mi cuarto, respirando lentamente, con las piernas aún temblorosas. No había gritado, no había golpeado nada. Solo mostré la verdad, desnuda, sin adornos. Pero esa verdad me había dejado vacía por dentro, mi madre también. Se quedó en su cuarto, sentada junto a la ventana, con una manta en las piernas, mirando hacia el cielo como si esperara una señal de que todo eso no había sido en vano. Habíamos dado el primer paso. Pero sabíamos que la tormenta apenas comenzaba. Esa misma tarde, comenzaron las reacciones. El pastor de la iglesia nos llamó. No era común que se metiera en asuntos personales, pero este caso no era cualquier cosa. Mi esposo y mi padre habían sido líderes de oración, hombres respetados por la comunidad. Cuando el pastor vio los mensajes, las fotos, los vídeos, solo bajó la cabeza. Su voz temblaba cuando dijo: esto es impensable. Inadmissible. Ustedes han hecho lo correcto en mostrarlo. La noticia se esparció por el barrio como pólvora. Las vecinas, esas que antes me saludaban con medias sonrisas hipócritas, ahora cruzaban la calle para evitarme. Otras venían con falsa compasión, queriendo detalles, chisme disfrazado de consuelo. Pero yo ya no estaba para eso. Ya no me importaba la opinión de nadie. Mi dignidad estaba rota, pero no destruida. Mi alma estaba herida, pero no muerta. Mi esposo, por otro lado, desapareció. Literalmente. Tomó sus cosas esa misma noche y se fue sin decir una palabra. Mi padre, él tuvo la cara de quedarse. Dijo que todo era un error. Que los mensajes eran falsos. Que alguien lo había incriminado. Pero su mirada lo traicionaba. Ya no tenía autoridad, ya no tenía el respeto de nadie. Ni siquiera de él mismo. Pasé días sin comer bien. Me costaba dormir. Cada rincón de la casa me recordaba a ellos. A sus risas, a sus promesas, a su traición. Mi madre y yo comenzamos a limpiar la casa, a tirar todo lo que nos ataba a ellos. Fotografías, cartas, ropa. Quemamos cosas en el patio trasero. Mientras las llamas se elevaban, sentí que algo dentro de mí también ardía, y se transformaba. Un día, mientras barría la sala, encontré un pequeño cuaderno que pertenecía a mi esposo. Era un diario, o algo parecido. Ahí escribía pensamientos, ideas, incluso oraciones. Lo abrí con manos temblorosas. Entre frases manipuladoras y falsas reflexiones, encontré una lista. Una lista con nombres, mujeres, fechas, dinero. Era como una bitácora de infidelidades y engaños. No solo me había traicionado a mí, también a otras. Y no solo con mi padre, también con mujeres de la iglesia, vecinas, incluso la hermana de una amiga. Corrí con ese cuaderno a mi madre. Ella lo leyó en silencio, luego lo cerró con fuerza. Esto no se va a quedar así, dijo con los dientes apretados. Vamos a usar esto. Vamos a mostrar quién es realmente, y así, mi madre y yo organizamos todo. Reunimos a las mujeres de la lista. Algunas se negaron a hablar, por miedo, por vergüenza. Pero otras lloraron al saber que no eran las únicas. Al saber que habían sido utilizadas, engañadas, humiliadas. Fue duro, pero fue sanador. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí menos sola. Mi dolor no era único, pero al compartirlo, se hacía más liviano. Un fin de semana, organizamos una reunión en el centro comunitario. Hablamos. Denunciamos. Cada una tomó la palabra. Contamos nuestras historias. Nuestras cicatrices. La gente escuchó. Algunas lloraban. Otras se escandalizaban. Pero nadie se atrevió a defenderlo. Esa noche, al volver a casa, mi madre me miró y dijo: ¿te das cuenta? Le quitamos el disfraz. Le arrancamos la máscara. Ya no puede esconderse detrás de la Biblia, ni de sus mentiras, y yo, por primera vez, sonreí de verdad. No era una sonrisa de venganza. Era de libertad, porque entendí que no basta con descubrir una traición. También hay que enfrentarla. Sacarla a la luz. No para destruir al otro, sino para reconstruirse a una misma. Esa fue la noche en que dormí profundamente por primera vez en meses, y supe que aún había camino por recorrer, pero ya no tenía miedo. Esa noche, la casa olía a carne asada y a traición. Mi madre había insistido en hacer una cena familiar, como las de antes, esas que terminaban con risas y sobremesas largas. Pero esta vez, nada era igual. El comedor estaba iluminado con una luz cálida que contrastaba con el frío que me recorría la columna vertebral. Mi padre llegó puntual, como siempre, con esa sonrisa que me repugnaba desde que supe la verdad. Venía bien vestido,
con su perfume fuerte, y un ramo de flores baratas para mi madre, como si con eso pudiera apagar los años de omisión, de silencio, de complicidad con mi verdugo. Mi esposo llegó un poco después, con una botella de vino. Y una actitud relajada, como si no tuviera nada que esconder. Me miró con esos ojos que antes me derretían y ahora solo me daban náuseas. Me saludó con un beso en la mejilla, como si aún fuéramos un matrimonio funcional. Me contuve. No era el momento, nos sentamos todos a la mesa. Mi madre había cocinado con amor, con una dulzura que parecía absurda frente a tanta hipocresía. Ella servía los platos, sonriendo forzadamente, fingiendo que no sabía, que no sentía. Pero yo la conozco. Conozco cada arruga de su rostro y cada grieta de su alma. Estaba sufriendo tanto como yo, pero guardaba su dolor como quien guarda un cuchillo, esperando el momento. ¿Y cómo va el trabajo, yerno?, preguntó mi madre, con voz tranquila, como quien abre un juego. Bien, suegra. Mucho estrés, pero no me quejo. A veces tengo que hacer horas extra, pero es parte del paquete, respondió él, mientras sorbía el vino como si nada. Mentiroso, yo sabía muy bien a qué se referían esas horas extra. A los encuentros furtivos con mi padre. A los moteles baratos. A las mentiras mal contadas. Lo peor es que ahora, con los dos sentados frente a mí, sonriendo, bromeando como si fueran amigos de toda la vida, me sentía dentro de un teatro grotesco, una tragicomedia donde yo era la única que conocía el guión verdadero. Mi madre me miró de reojo. Estaba esperando mi señal. La cena avanzó entre conversaciones insípidas y brindis sin alma. El momento llegó cuando mi esposo, ya algo ebrio, empezó a hablar de la importancia de la familia y del respeto. Me ardieron los oídos. ¿Sabes qué pienso?, dijo, levantando la copa. Que lo más importante en esta vida es la lealtad. La familia debe ser un refugio, un templo, y ahí estallé. ¿Tú hablando de lealtad?, dije en voz baja, pero firme. Mi madre dejó de masticar. Mi padre se quedó quieto, con el tenedor en el aire. Mi esposo rió nervioso. Claro. Cariño. ¿Qué pasa? ¿No estás de acuerdo? Me puse de pie. Temblaba, pero no por miedo. Era la rabia, contenida durante semanas, que pedía salir. ¿Sabes qué es un templo? Un lugar sagrado. Y ustedes dos lo profanaron. Lo destruyeron. Silencio. ¿De qué estás hablando?, preguntó mi padre, con la voz más falsa que nunca. De ustedes. Grité. De cómo se acuestan como animales, de cómo traicionaron a su propia sangre. El vaso de vino cayó. Mi madre se levantó. Nadie dijo nada. Por un momento, solo se oía el zumbido del ventilador viejo del techo. Mi esposo me miraba como si yo hubiera perdido la cabeza. Pero era él quien había perdido el alma. Eso no es verdad, murmuró él, buscando apoyo en mi madre. Pero ella solo lo miró con desprecio. Lo vi todo. Las fotos, los mensajes. Vi cómo te despedías de mi padre. Con un «te amo» escrito a mano. Mi padre, rojo como un tomate, golpeó la mesa. ¿Estás loca? Eso es una maldita mentira. ¿Mentira? ¿Mentira es lo que viví? Lo que sentí cada noche esperando a un marido que no regresaba y un padre que fingía ser mi protector. Mi madre caminó lentamente hacia mí. Me abrazó por los hombros. Y ahí, por fin, rompió su silencio. Yo también lo sabía, dijo. No desde el principio, pero lo supe. Y me callé. Porque me dolía, porque me avergonzaba. Pero ya no más. Los dos hombres se miraron, perdidos. Mi padre parecía un niño atrapado en su mentira. Mi esposo, un cobarde buscando una salida. Nosotras. No vamos a callar más, dijo mi madre con voz firme. No vamos a permitir que nos humillen ni un segundo más, y en ese momento, supe que la venganza había comenzado. Pero no sería una venganza de gritos ni de golpes. Sería lenta, precisa, profunda. Porque las mujeres que han sido traicionadas no necesitan violencia para devolver el golpe. Solo necesitan memoria, dignidad y estrategia, y eso era exactamente lo que teníamos. Me desperté aquella madrugada con el corazón palpitando como si hubiera corrido kilómetros, aunque mi cuerpo no se movía. Estaba acostada en la cama que una vez compartí con él, con el Omem que ahora me resultaba un extraño, una sombra, que se deslizó dentro de mi hogar y arrancó de raíz todo lo que alguna vez creí tener. Afuera, la lluvia golpeaba el tejado con una fuerza melancólica, como si el cielo también llorara mi desventura. Mi madre dormía en la habitación contigua. Desde que le conté toda la verdad, no me dejó sola ni una sola noche. Me miraba con esos ojos de mujer que lo ha visto todo, lo ha sufrido todo, y sabía que su silencio era su forma de acompañarme.
Ella no necesitaba decirme, te entiendo. En sus abrazos, en la manera en que me servía el café por las mañanas, en el modo en que alisaba las sábanas antes de que yo me acostara, ahí estaba su forma de sostenerme, pero yo me sentía vacía. No podía evitar repasar una y otra vez los rostros de los dos, mi marido y mi padre. Cada vez que cerraba los ojos, los veía riendo juntos en la sala, como si su traición hubiera nacido entre bromas y miradas cómplices. ¿Desde cuándo? ¿Cuántas veces se sentaron en esa misma mesa donde yo servía la cena, donde les contaba mis sueños, mis angustias, sin saber que ellos ya me estaban enterrando viva? Me levanté lentamente, envuelta en mi bata de lana, y fui hasta la sala. Allí, las fotos de familia seguían colgadas como testigos mudos de un pasado que ya no existía. Tomé una de ellas, era una imagen de mi boda. Yo sonreía, ingenua, agarrada al brazo de él. Mi padre, justo detrás, con una expresión que ahora me parecía siniestra. No pude contenerme, lancé la foto al suelo con rabia, el vidrio estalló en pedazos, reflejando mis propias grietas internas. Malditos. Grité en voz baja, temblando. ¿Cómo fueron capaces? Y entonces, mi madre apareció en la sala, con su bata rosa, su cabello gris recogido en una trenza apretada. No dijo nada. Solo se acercó, se agachó conmigo entre los trozos de cristal, y me abrazó con fuerza. Logramos juntas. 2 generaciones traicionadas. 2 mujeres que habían confiado demasiado. Hija, me dijo después, con la voz entrecortada. Tal vez sea momento de que dejemos de llorar y empecemos a pensar. La miré confundida. ¿Pensar en qué? En justicia, respondió con calma, como si ya hubiera madurado esa palabra en su interior durante muchos días. Porque no hay castigo suficiente para lo que nos hicieron, pero sí hay algo que podemos hacer para no quedar destruidas. Esa madrugada, junto al ruido de la lluvia, mi madre me habló de algo más fuerte que la venganza, la dignidad. Hicimos una lista. No de planes de represalia inmediata, no. Era una lista de todo lo que ellos nos habían quitado, y de todo lo que íbamos a recuperar. Escribimos nuestros dolores como si fueran un inventario de cicatrices, la confianza traicionada, el amor mancillado, el respeto hecho trizas. Y junto a cada línea, un propósito. Un acto de reconstrucción. Me propuse hablar. Denunciar. No en tribunales, aún. Pero sí con las personas que importaban. Mis hermanos, mis vecinos, las mujeres del grupo parroquial. Porque el silencio muchas veces protege al culpable, y yo ya no iba a callar más. Mi madre, por su parte, decidió vender la vieja propiedad donde vivíamos con mi padre. Era su herencia, y lo sabía. Se la había dado su madre, y ahora no quería que siguiera siendo un lugar manchado por el deshonor. Los días siguientes fueron intensos. Llenos de lágrimas, sí, pero también de decisiones. Mi madre me propuso mudarnos. Empezar de nuevo. Yo dudé. Me aferraba a las ruinas de una vida que ya no existía. Pero una tarde, al volver del mercado, encontré a mi madre en la sala, con una caja abierta y mi vestido de novia entre sus manos. Lo miraba con tristeza, pero sin miedo. ¿Qué vas a hacer con él? Le pregunté. Quemarlo, dijo. No por odio, hija, sino para que no quede nada de aquello que no merecía tu entrega, y lo hicimos. Esa noche, bajo la luna llena, quemamos el vestido en el patio trasero. Las llamas danzaban como un ritual de liberación. Y mientras el fuego lo devoraba, sentí que algo en mí también se quemaba, y renacía, porque ya no era la esposa traicionada, ya no era la hija engañada, era una mujer que, con el corazón roto, había decidido levantarse. Y lo que vendría después, ya no sería llanto, sería estrategia, sería fuerza, sería el comienzo de la verdadera historia, la que yo iba a escribir con mis propias manos, sin pedir permiso a nadie. A veces el silencio no es resignación. A veces, el silencio es el lugar donde se cocina la tormenta. Mi madre no gritó, no lloró, no hizo ningún escándalo cuando le conté todo. Sus ojos, llenos de una furia contenida, hablaban más que 1000 palabras. Se quedó mirando el piso largo rato, como si estuviera buscando algo entre las grietas del suelo. Y luego, simplemente dijo, ahora me toca a mí. Yo sabía que dentro de ella algo se había roto, pero también algo se había activado. Esa parte suya que había estado dormida durante años, esa mujer fuerte que había criado sola a 2 hijas mientras soportaba la humillación de un marido egoísta, estaba de vuelta. Y no regresaba con las manos vacías. Durante los días siguientes, mi madre se convirtió en una sombra silenciosa, observando, escuchando, anotando detalles.
Cada llamada que mi padre recibía a escondidas, cada excusa de mi marido, cada vez que los dos desaparecían, casualmente, al mismo tiempo. Ella no hablaba, pero sus ojos grababan todo como una cámara antigua, lista para revelar en el momento. Exacto. Parecía una detective de su propia vida, decidida a que esta vez nadie más decidiera su destino. Una noche, mientras cenábamos en su casa, ella sacó una caja de fotos viejas. Dentro había imágenes de mi infancia, de mis cumpleaños, de momentos que mi padre nunca estuvo. Pero también había cartas. Cartas de mujeres. Algunas databan de cuando yo apenas tenía 8 años. ¿Sabes cuántas veces quise irme? Dijo mientras sostenía una carta donde se leía claramente la caligrafía de una amante. Pero me quedé por ti. Me quedé porque no quería que creciera sin padre, aunque él ya estaba ausente. Me miró con ternura, y al mismo tiempo, con dolor. Su voz se quebró por un segundo, pero enseguida se recompuso, y ahora veo que cometí un error. Porque ese hombre destruyó tu vida, como destruyó la mía. Pero ya no más, hija. Ya no más. Fue entonces cuando me contó su plan. No era venganza por impulso. Era justicia con elegancia. Ella había contactado a una abogada, una antigua amiga de juventud que ahora trabajaba ayudando a mujeres víctimas de abuso psicológico e infidelidades crónicas. Iban a preparar una denuncia, pero también algo más, una demanda por daños morales y financieros. Un proceso legal que desenterraría todo lo que por años habíamos callado. Él me hizo firmar documentos sin leer. Me quitó derechos sobre esta casa, sobre nuestras cuentas. Pero tengo pruebas. Y tú también las tienes, me dijo con firmeza. Por primera vez, sentí que no estaba sola. Que alguien me creía. Que alguien iba a luchar conmigo, no por mí. Y eso, para una mujer que ha sido silenciada tantas veces, es el mayor regalo. Los días se convirtieron en semanas. Seguíamos fingiendo que todo estaba bien. Mi marido seguía con su fachada de buen yerno, ayudando con las bolsas, trayendo pan dulce los domingos. Mi padre fingía estar enfermo para no salir de la cama, pero su teléfono sonaba de madrugada. La tensión en la casa era tan espesa que parecía que todos caminábamos sobre cristales rotos. Una noche, me acerqué a la habitación de mi padre y lo escuché susurrar: no aguanto más. Esta vieja me está vigilando, y al otro lado, claramente, la voz de mi esposo: tranquilo, en cuanto firmemos esos papeles, desaparecemos los dos. Y que se queden con el drama ellas. Cerré los ojos y sentí como algo dentro de mí se apagaba. Ya no lloré. Ya no me temblaban las manos. Sentí una calma nueva, peligrosa. Porque ya no era tristeza. Era resolución. Era fuego helado. Volví a la cocina donde mi madre me esperaba con una taza de té de manzanilla. La miré a los ojos y le dije: estoy lista. Ella asintió. Entonces mañana, empezamos, y así fue. A la mañana siguiente, fuimos a la notaría, luego al juzgado, luego al banco. Las piezas del ajedrez comenzaban a moverse, y esta vez no éramos las peones. Éramos las reinas. Y no íbamos a retroceder. Habíamos pasado demasiado tiempo esperando justicia. Ahora íbamos a buscarla con nuestras propias manos, porque ya no se trataba solo de traición. Se trataba de dignidad, de memoria, de romper un ciclo. Y esta vez, íbamos a ganar, y lo más hermoso, íbamos a hacerlo juntas. Madre, hija. Víctimas de los mismos hombres, pero también sobrevivientes de la misma historia. Y esta historia, aún no había terminado. Nunca imaginé que mi madre tendría el valor de mirarme a los ojos y decirme lo que me dijo aquella mañana. Después de semanas de silencio, de días enteros comiendo en la misma mesa sin cruzar más que miradas rotas, se sentó frente a mí, con una taza de café temblando entre sus manos, y me soltó la frase que desgarró el aire: no fue solo él, hija. Yo también fallé, no entendí al principio. Pensé que se refería a no haberme defendido, a no haberme dicho antes lo que sospechaba. Pero su mirada iba más allá. Era la mirada de quien guarda un secreto desde hace demasiado. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, como si presintiera el abismo que se abriría con la próxima palabra: tu padre. No fue un error reciente, susurró. Lo que pasó con él no fue solo una traición. Fue un pasado que nunca quise que saliera a la luz. El café se me atragantó. Sentí como si una piedra se me atorara en la garganta. Ella hablaba despacio, como si cada palabra le pesara una tonelada. Me contó que, en los primeros años de su matrimonio, mi padre la manipulaba, la humillaba, la hacía sentir menos. Que durante un tiempo, ella había buscado consuelo en las miradas, en las caricias que no eran las suyas.
Y que justo cuando había decidido alejarse, apareció mi esposo. Joven, carismático, amable. Y débil, él me buscó, dijo con lágrimas. Y yo no supe decir que no me levanté de la mesa sin saber a dónde ir. No grité. No lloré. Caminé hasta la calle como si los pies me llevaran solos, sin rumbo. El viento de la mañana me golpeaba la cara, pero no sentía frío. Sentía fuego. Ardor por dentro. Rabia contenida. Y sobre todo, esa pregunta que no me dejaba en paz, ¿cómo se sobrevive a una traición tan doble? Volví a casa al atardecer. Ella seguía allí, sentada, como si el tiempo no hubiera pasado. Me miró y supe que estaba esperando un castigo. Pero lo único que hice fue sentarme frente a ella y decirle, no. Quiero venganza contra ti, mamá. Pero tampoco puedo darte mi perdón ahora. Solo necesito tiempo. Esa noche no dormí. Reviví cada escena, cada mentira, cada beso que ahora me parecía robado. Pero también recordé algo que había olvidado en medio de tanto dolor. ¿Quién era yo antes de ellos? Antes de ser esposa. Antes de ser hija. Antes de ser traicionada, decidí comenzar a reconstruirme. No por ellos, no por venganza, sino por mí. Pero sabía que no podía hacerlo sola. Y fue entonces cuando apareció ella, Carmen. Carmen era mi vecina desde hacía años. Una mujer mayor, fuerte, de esas que han visto la vida pasar desde la ventana de su cocina mientras levantaban a sus hijos y enterraban a sus muertos. Me vio sentada en el patio, abrazada a mí misma, y sin decir nada, se sentó a mi lado. Me trajo un poco de té, una manta y una sola frase: a veces hay que romperse para volver a nacer. Esa noche hablamos por horas. Le conté mi historia. Me escuchó sin interrumpir, con esa paciencia que solo tienen las abuelas sabias. Me dijo que la rabia era válida, que el dolor no se cura ignorándolo, pero que si dejaba que me consumiera, acabaría pareciéndome a ellos. Tú vales más que sus errores, Magdalena, me dijo. Pero si quieres justicia, hazlo con dignidad. Que cuando llegue el día de la verdad, no te tiemble la voz al mirarlos a la cara. Sus palabras fueron como un bálsamo. Por primera vez en semanas, sentí que alguien me veía, no como víctima, sino como mujer, como guerrera. Y en mi interior, comenzó a nacer una idea. Una que no se basaba en gritos ni en escándalos. Una venganza distinta, una que los haría mirarse al espejo y no reconocerse más. Esa misma noche tomé papel y lápiz. Empecé a escribir. Cada traición. Cada mentira. Cada momento en que me rompieron. Pero no para guardar rencor, sino para construir una verdad. La historia que ellos habían querido enterrar bajo el peso de la culpa y el silencio. Cuando terminé, guardé la carta en un sobre, escribí sus nombres y los sellé con una cinta roja. No sabía aún cuándo ni cómo la entregaría. Pero sí, sabía que cuando lo hiciera, no sería la Magdalena rota. Sería la mujer que resurgió entre las cenizas, y así, con la luna iluminando mi cuaderno, comencé a trazar el primer paso de mi plan. Uno que no solo revelaría la verdad, sino que los obligaría a enfrentarse a ella. No hay silencio más ensordecedor que el que se instala cuando todos los secretos han sido contados, pero nadie se ha hecho cargo. Esa semana después de la carta fue un vacío cruel. La guardé en mi mesita de noche, bajo la vela blanca que encendía cada noche antes de dormir, como si esperara una señal del cielo que me dijera, es ahora, pero no llegó ninguna señal. Lo que sí llegó fue un temblor en mis entrañas. Una mezcla de fuerza y miedo, como si el alma supiera que estaba a punto de estallar algo irreversible. El día amaneció con un céu gris, como si o próprio céu estivesse de luto por mim, por tudo que eu havia perdido. E por tudo que eu estava prestes a enfrentar. Mi madre me observaba en silencio. Habíamos aprendido a convivir sin más palabras, con miradas que se esquivaban y gestos de cuidado silencioso. Pero esa mañana, cuando me vio colocar la carta en mi bolso y ponerme el rebozo sobre los hombros, supo que había llegado el momento. ¿Estás segura?, me preguntó desde la cocina. No. Pero si no lo hago ahora, nunca lo haré. No me ofreció acompañarme. Y yo no se lo pedí. Aquello era algo que debía hacer sola. Salí de casa con el corazón temblando, pero la cabeza firme. Caminé hasta la casa de mi padre. La misma en la que yo había jugado de niña, en la que me escondía detrás de las cortinas mientras él leía el periódico en su silla de siempre. La misma donde descubrí su traición. Cuando llegué, él estaba en la puerta, como si me esperara. Me miró con su gesto habitual, ese que siempre había confundido con cariño, pero que ahora sabía que era control disfrazado. Su voz fue la misma de siempre, suave, manipuladora. Hija, qué sorpresa verte.
no es una sorpresa. Vine a devolverte lo que me quitaste, dije, sacando la carta de mi bolso. No la leyó de inmediato. Me invitó a pasar. Lo hice. No por respeto, sino por estrategia. Quería que me escuchara en su terreno, donde se sentía más fuerte. Me senté en la misma sala donde tantas veces reí, lloré y soñé. Donde ahora solo sentía frío. Es tu historia, le dije. Escrita por mí, para que la leas cuando estés solo. Para que no tengas a quien mentirle mientras lo haces. Él intentó tocarme el brazo, pero me aparté. Y entonces lo vi. Por primera vez, vi su miedo. No por la carta, sino por no tener control. Porque ya no era yo la que se callaba. No era yo la que agachaba la cabeza. Me destruiste, le dije. Como hombre, como padre, como figura que debí admirar. Pero no vine por justicia legal. Vine para que supieras que ya no tienes poder sobre mí. Vine para que entiendas que lo que hiciste ya no me define. Lo que haré a partir de ahora, sí, salí sin mirar atrás. Caminé por horas. Me perdí entre calles que no pisaba desde niña. Compré un pan dulce en la esquina donde mi madre solía llevarme. Me senté en una banca y lloré. No de tristeza, sino de alivio. Había soltado un peso. Había devuelto el eco de su violencia con la firmeza de mi verdad. Al volver a casa, mi madre me esperaba en la puerta. Me miró sin preguntar. Solo me abrazó. Y por primera vez en semanas, le devolví el abrazo. Gracias por seguir aquí, le dije en voz baja. Esa noche, mientras cocinábamos juntas, como lo hacíamos cuando yo era pequeña, le conté todo. Cada palabra. Cada mirada. Cada reacción. De él. Ella no lloró. Pero sus ojos brillaban de algo más que emoción. Brillaban de comprensión. De una herida que, al fin, empezaba a cerrarse. Ahora me toca a mí, dijo de pronto. No entendí. ¿A qué te refieres? A que si tú enfrentaste a tu demonio, yo tengo que enfrentar al mío. No puedo seguir escondiéndome detrás de tu dolor. Yo también tengo cuentas que saldar. Al día siguiente, sin decirme nada, se vistió con su mejor blusa, recogió el cabello con una peineta que no usaba desde su juventud y salió. No supe a dónde fue, pero cuando volvió, traía en las manos una vieja fotografía rota. Ella, mi padre, y un joven que no reconocí. No todo fue como tú pensabas, hija, me dijo. Pero eso es para otro día. Por ahora, lo importante es que ya empezamos. Ya no somos víctimas. Somos mujeres que se levantan. Ese día, entendí algo profundo. La venganza no siempre es gritar. A veces, es sanar. A veces, es pararse frente al abismo y decir, yo no caigo más, y ese fue el día en que comencé a reconstruir no solo mi historia, sino también la de mi madre. Me llamo Magdalena, y aunque muchos ya conocen mi historia, aún hay partes que no han sido contadas. Partes que arden en mi pecho como brasas vivas. Partes que he guardado porque dolían demasiado para decirlas en voz alta. Pero esta noche, mientras la lluvia golpea el techo de lámina y el viento sopla como si quisiera arrancar mis recuerdos, he decidido contarlas todas. Después de enfrentar a mi padre y a ese hombre que una vez fue mi esposo, sentí que algo en mí se había quebrado. Pero no era debilidad, era una costra que finalmente se desprendía de mi alma. No fue una liberación alegre. Fue lenta, dolorosa, como quien se arranca una espina incrustada desde hace décadas. Y mientras mi madre y yo recogíamos los pedazos de nuestra dignidad, comprendimos que aún quedaba un largo camino por recorrer. Aquel día, cuando cerré la puerta de casa detrás de mí y lo dejé todo, mi cama, mis fotos, os pocos recuerdos bons que me quedaban, sentí que me quedaba sin identidad. Pero también supe que estaba haciendo o que muchas mujeres no se atreven, escapar do ciclo da un milacao. Nos refugiamos en casa de mi tía Clara, una mujer que la vida había endurecido, pero que jamás perdió la ternura. Ella nos recibió como si supiera, sin necesidad de palabras, lo que estábamos cargando. Su abrazo fue firme, su silencio fue cómplice. Durante semanas, me costaba dormir. Cerraba los ojos y revivía cada traición. La mano de mi esposo acariciando la espalda de mi padre, las miradas cómplices, los susurros en la cocina cuando pensaban que yo dormía. Pero lo peor eran las veces que mi madre y yo nos cruzábamos en el pasillo y fingíamos no haber visto nada. Una mañana, mientras tomábamos café en la terraza de Clara, mi madre me miró y dijo con voz temblorosa, ¿tú crees que alguna vez podremos perdonarnos? Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía llorar sin culpa. No lo sé, mamá. Pero sí sé que ya no quiero seguir cargando la vergüenza de los errores de otros. Ese fue el inicio de nuestra sanación. No rápida, no perfecta,
Pero real, decidimos empezar de nuevo. Buscamos trabajo. Mi madre se dedicó a bordar, sus manos volvían a tener propósito. Yo comencé a limpiar casas. Al principio fue humillante. Pero luego, con cada piso que fregaba, con cada ventana que lustraba, sentía que también limpiaba algo dentro de mí. Algo que había sido manchado por años de mentiras. Una de esas casas donde trabajaba era de una psicóloga. La señora Leonor. Una mujer mayor, siempre vestida de blanco, que tenía una mirada que atravesaba el alma. Un día, mientras yo recogía unos papeles del suelo, me dijo: «Tienes una energía fuerte. Pero tus ojos están llenos de dolor». Me quebré. Ahí, en su sala, con el trapeador en una mano y un balde en la otra, me senté en el piso y le conté todo. No sé por qué. Tal vez porque necesitaba ser escuchada por alguien que no me juzgara. Ella me ofreció terapia gratuita. Y por primera vez en años, comencé a hablar en voz alta de mi infancia, de mi madre ausente, de mi padre dominante, de mi esposo infiel. Y con cada sesión, el nudo en mi pecho se fue deshaciendo. Fue entonces cuando tomé una decisión: escribir mi historia. No por venganza, sino por redención. Comencé con frases sueltas en una libreta vieja. Luego párrafos enteros. Lloraba mientras escribía. Releía cada página y volvía a sangrar. Pero también sanaba. Un día, Clara me dijo que en el Centro Cultural del barrio darían un taller de escritura testimonial. Me inscribí. Al principio, temblaba cada vez que leía en voz alta. Pero con el tiempo, mi voz dejó de quebrarse. Fue en ese taller donde conocí a otras mujeres con historias tan duras como la mía. Mujeres que habían sido traicionadas, silenciadas, descartadas. Mujeres que, como yo, habían aprendido a callar. Por miedo. Y juntas, creamos un círculo de sanación, un lugar donde no éramos víctimas, sino guerreras. Mi relato fue publicado en un pequeño cuaderno de distribución comunitaria. No imaginé que tendría tanto impacto. Empezaron a buscarme. De radios, de programas locales. Querían escuchar mi historia. No porque fuera extraordinaria, sino porque era real. Porque era el eco de miles de mujeres que aún no podían hablar, y fue ahí, en uno de esos programas, que sucedió lo impensable. Estaba leyendo un fragmento de mi historia en vivo cuando sonó el teléfono del estudio. Era él. Mi ex marido. Su voz temblaba. «Perdón», dijo. «Nunca imaginé el daño que hice. Nunca imaginé cuánto te rompí». No dije nada. Solo respiré hondo. «¿Te gustaría decir algo?», preguntó el locutor. «Sí», respondí. «Que el perdón no es un regalo que se pide, es una libertad que una se da a sí misma». Yo me perdona colg. No porque odiara, sino porque ya no necesitaba cargar más su voz en mi historia. Hoy, mientras escribo esto, sentada en la misma terraza donde mi madre me preguntó si podríamos perdonarnos, la veo a ella sonriendo, bordando un mantel para una vecina. Yo sonrío. También. No por haber ganado, sino por haber sobrevivido, y por primera vez, el silencio ya no grita, el silencio abraca. El tiempo pasó, pero no como una brisa ligera que acaricia la piel. Pasó como un huracán que derriba, arranca, quiebra, y a veces, si se sobrevive, también limpia. Mi madre y yo ya no éramos las mismas. Las dos mujeres que huyeron aquella noche en silencio ahora caminaban con pasos firmes. Ya no bajábamos la mirada. Ya no pedíamos perdón por existir. Habíamos entendido que la dignidad no se ruega, se recupera. El círculo de mujeres que conocí en el taller se convirtió en una familia. Un refugio. Allí, entre historias de dolor y resiliencia, comencé a ver que la vida me estaba devolviendo algo que pensé haber perdido para siempre: propósito. Yo, Magdalena, mujer de campo, abuela con el alma partida, tenía algo que decir. Y por increíble que pareciera, alguien me escuchaba. Un día, en una reunión comunitaria, una joven se me acercó. Tendría unos 20 años, con un niño de la mano y otro en su vientre. Me miró con los ojos rojos y la voz temblorosa. Leí su historia, y por usted me atreví a dejar a mi marido. Él me pegaba. Me escupía. Me hacía creer que no valía nada. Pero cuando la escuché decir que el silencio también mata, decidí salir con mis hijos. Me abrazó tan fuerte que sentí como sus lágrimas mojaban mi blusa. Y en ese momento supe que el dolor que viví no fue en vano. Que cada noche llorada, cada traición, cada silencio tragado, tenía ahora un nuevo significado. Ese mismo mes, me ofrecieron dar una charla en un colegio de mujeres adolescentes. Al principio, dudé. ¿Qué podía enseñarles una vieja como yo? Pero cuando me senté frente a ellas y conté mi verdad, sus rostros cambiaron.
Me escuchaban como quien escucha una historia sagrada. Una historia que debía ser contada para no repetirse. No permitan que nadie les robe la voz, les dije. Porque quien te quita la voz, te quita el alma. Cuando salí de ese colegio, me esperaba mi madre con un termo de café caliente. Nos sentamos en una banqueta y le conté todo. Ella me miró con lágrimas silenciosas y murmuró: «Estoy orgullosa de ti, hija. Lo que yo no pude hacer, tú lo hiciste por las dos». Esa noche, en casa de tía Clara, soñé con mi padre. Pero ya no era el hombre que me asustaba. Era un anciano cansado, sentado solo, en una mesa vacía. Desperts en Meadow. Por primera vez, lo vi como lo que era, un cobarde que no supo amar, un hombre roto que prefirió rompernos a nosotras antes que enfrentar sus vacíos. Pasaron semanas, y un día me llegó una carta. El sobre era antiguo, manchado de tiempo. Reconocí la caligrafía enseguida, era de él. De mi padre. Dudé antes de abrirla. Mis manos temblaban. Mi corazón también. Pero lo hice. Magdalena, si estás leyendo esto, es porque el silencio entre nosotras se volvió insoportable. No escribo para pedirte perdón. No me atrevería. Solo quiero que sepas que estoy solo. Que tu madre me dejó. Que mi hijo, ese hombre con el que te fallé, también me dio la espalda. Y que cada noche sueño con tu mirada de niña rota. Yo también me rompí. Y lo merezco. Tu padre. No lloré. No grité. Solo respire. Y luego puse esa carta en el fuego. La vi arder lentamente, como si con cada centímetro consumido, una parte de mí se liberara. No porque él mereciera perdón, sino porque yo ya no merecía cargarlo dentro. Esa misma semana, me invitaron a hablar en un evento regional sobre violencia familiar. Mujeres de todo el estado estarían allí. Me preparé como si fuera la última cosa importante que haría en la vida. Elegí mi mejor vestido. Mi madre me ayudó. Con el cabello. Tía Clara me prestó unos pendientes que habían sido de su madre. Cuando subí al escenario, el silencio era absoluto. Conté mi historia desde el principio. Sin suavizar los bordes. Sin esconder la vergüenza. Y cuando terminé, hubo aplausos, pero también lágrimas. Mujeres se pusieron de pie. Algunas me abrazaron. Otras me dieron las gracias. Ese día, entendí que mi voz no era solo mía. Era de todas. Poco a poco, mi historia fue llegando más lejos. Un periódico local me entrevistó. Luego una radio. Incluso una universidad me contactó para publicar mi testimonio en un libro sobre derechos humanos. Yo, la mujer traicionada por su esposo y su padre, ahora era ejemplo de lucha, pero no todo era gloria. Aún había noches en que el silencio me hería. Aún despertaba con el corazón acelerado. Aún temía volver a confiar. Porque las cicatrices, aunque sanadas, siguen doliendo con el frío. Una tarde, mientras caminábamos por el mercado, mi madre se detuvo frente a un puesto de flores. Tomó un ramo de margaritas blancas y dijo: «Vamos al cementerio». No entendí al principio. Pero la seguí. Caminamos hasta la tumba de mi abuela, su madre. Allí, en silencio, mi madre se arrodilló y dijo: «Perdón, mamá. No supe cómo proteger a mi hija. Pero ahora ella me está enseñando cómo sanar». Lloramos juntas. Y comprendí que, a veces, el perdón empieza por una misma. No por debilidad, sino por necesidad. Porque el alma también necesita respirar. Esa noche, escribí una nueva carta. No para enviarla, sino para guardarla como testimonio de que sobreviví. Querida Magdalena, no naciste para ser víctima. Naciste para escribir un nuevo destino. Ya no te escondas. Ya no calles. Eres fuerte. Eres luz. Y tu historia no ha terminado. Nunca pensé que llegaría el día en que pudiera mirarme al espejo y no ver a una víctima. Por años, mi reflejo fue una herida abierta, un recordatorio constante de todo lo que me habían quitado. Pero ahora, al observar esa mujer de cabello canoso, ojos cansados pero vivos, y arrugas tejidas con lágrimas y valentía, solo pude decirme en voz baja: «Sobreviviste, Magdalena. Y eso te hace invencible». Las semanas siguientes estuvieron llenas de movimiento. Invitaciones, entrevistas, talleres. Pero también hubo momentos de silencio. Silencios necesarios. Silencios que sanan. Empecé a dedicarme a escribir en serio. No solo cartas, sino relatos. Testimonios. Historias de mujeres como yo. Historias que me confiaban entre lágrimas y que yo convertía en palabras para que el mundo no olvidara lo que muchas sufren en silencio. Una tarde, mientras organizaba unas notas en casa de tía Clara, encontré una caja polvorienta en el armario.
Era de mi madre. Contenía fotografías antiguas, postales, dibujos de cuando yo era niña. Pero también algo que me quebró, una carta escrita por ella y nunca enviada. Estaba dirigida a mí, mi niña, si algún día encuentras esta carta. Es porque el miedo me venció. Porque no tuve el coraje de hablar antes. Perdóname por no haberte protegido como debía. Yo también fui víctima. Yo también fui silenciada. Pero tú rompiste esa cadena. Y por eso, aunque no lo diga en voz alta, cada noche oro por ti, porque eres más fuerte de lo que yo jamás fui. Leí esas palabras una y otra vez, hasta que el papel se empapó de mis lágrimas. No sabía que mi madre también había sufrido tanto. A veces, creemos que los silencios de nuestros padres son indiferencia, cuando en realidad son gritos que nadie escuchó. Esa misma noche, la abracé fuerte, sin decir nada. Solo la Meyer. Y ella, con los ojos húmedos, entendió que yo había leído su carta. Fue uno de esos momentos en que las palabras sobran, y el amor, el verdadero amor, habla sin abrir la boca, pero la vida, tan cruel como sabia, tenía preparada una última prueba. Una tarde, al regresar de una reunión con un grupo de mujeres del campo, vi a un hombre parado frente a la casa. Reconocí esa silueta de inmediato. Era él. Mi ex esposo. Estaba más delgado, envejecido. Llevaba una mochila rota y una expresión que mezclaba vergüenza y desesperación. Magdalena, murmuró. Necesito hablar contigo. Mi primer impulso fue cerrar la puerta en su cara. Pero algo dentro de mí, no sé si compasión o simple curiosidad, me impidió hacerlo. Nos sentamos en el patio. Mi madre se mantuvo a distancia, observando todo desde la cocina. Sé que no merezco ni que me mires, dijo él. Pero estoy solo. Mi padre murió hace 2 meses. Tuvo un infarto. Yo lo cuidaba. Me quedé con él porque no tenía a nadie más. Esa confesión me dejó helada. No por tristeza, sino por la ironía. El hombre que destruyó mi alma terminó solo, con el mismo hijo que me traicionó. Y ahora, ese hijo estaba frente a mí, buscando redención. No vengo a pedir perdón, porque sé que eso no borra lo que hice, continuó. Solo quería saber si estás bien. Y si alguna vez podrías perdonarme. Lo miré largo rato. Vi en su rostro lo que no había visto nunca, arrepentimiento verdadero. No el de quien quiere justificar su culpa, sino el de quien ya fue castigado por la vida. Por sus decisiones, no sé si puedo perdonarte, le dije con firmeza. Pero sí sé que no te odio. Ya no se quedó en silencio. Luego se levantó, dejó una pequeña caja en la mesa y se marchó. No lo detuve. Esa noche, abrí la caja. Contenía una foto de nosotros cuando éramos jóvenes, una cadena que me había regalado el día de nuestra boda, y una carta. Magdalena. Fuiste mi mayor amor, y mi peor error. Ojalá la vida me hubiera dado la madurez que no tuve entonces. Te fallé. Lo sé. Pero no dejé de pensar en ti. Ni un solo día. Queen la carta. No por rencor, sino como ritual de cierre. Porque entendí que no todas las heridas se cierran con perdón. Algunas solo cicatrizan con distancia, con dignidad, con tiempo, y el tiempo, ahora sí, estaba de mi lado. Mi historia comenzó con una traición. Pero no terminaría allí. Yo no era el capítulo roto de un libro trágico. Era la autora de mi propio final. Y si ese final aún no llegaba, era porque me quedaba mucho por vivir. La venganza no fue destruirlo. La verdadera venganza fue levantarme, reconstruirme y ser feliz sin él. Sin ellos, esa noche, en el cuarto que compartía con mi madre, le tomé la mano mientras dormía. Y en voz baja le susurré, gracias por quedarte. Por luchar. Por no dejarme sola. Lo logramos, mamá. Lo logramos, y por primera vez en décadas, dormí sin pesadillas. Han pasado varios años desde aquel último encuentro. Desde que la sombra de aquel hombre cruzó mi puerta por última vez. Desde que el pasado dejó de acecharme como un fantasma escondido detrás de cada recuerdo, hoy el silencio ya no me asusta. Al contrario, me abraza. Me da espacio para respirar. Porque no es el silencio de una casa vacía. Es el silencio de una mujer en paz. Mi madre falleció hace poco más de 1 año. Se fue en su cama, dormida, con una sonrisa apenas dibujada en el rostro. Me dejó una carta. Era corta, pero suficiente. Hija mía, me voy tranquila. Ya te vi. Libra. Y eso es más de lo que alguna vez soñé. Lloré, por supuesto. Lloré por todo lo que vivimos. Por todo lo que no dijimos. Pero también lloré de gratitud. Porque gracias a ella, descubrí la fuerza que había en mí. Y la utilicé para levantarme, para resistir,
para contar la historia que muchas prefieren callar. Hoy vivo en la misma casa donde cerramos nuestras heridas juntas. He plantado un jardín en el patio trasero. Flores que crecen desordenadas, salvajes, como mi vida. Nadie las poda, y aún así, florecen. Como yo, mi nombre aparece en folletos de centros comunitarios. En carteles de eventos donde mujeres se reúnen para hablar, para compartir, para reconstruirse. Nunca imaginé ser un ejemplo para alguien. Pero lo soy. No porque haya tenido todas las respuestas, sino porque sobreviví con dignidad cuando lo más fácil hubiera sido rendirme. Las mujeres que se acercan a mí no siempre vienen con lágrimas. Algunas llegan con rabia, otras con vergüenza. Y yo las escucho. Las tomo la mano. Y les digo lo que me hubiera gustado que alguien me dijera a mí: lo que te pasó no te define. No eres lo que te hicieron. Eres lo que decides hacer con eso. Y visto ojos apagados encenderse con una sola palabra de aliento. He visto espaldas dobladas por el dolor enderezarse cuando alguien les dice: te creo. Y he visto cómo, en medio del dolor más sucio, nace algo puro. La sororidad. Camila, mi sobrina, sigue visitándome. Trae a sus hijos, que corren por la casa como si siempre hubieran vivido aquí. Me llaman abuela Magda y me llenan de dibujos, de preguntas, de risas. Con ellos, aprendí que la vida no solo es una segunda chance. É uma terceira, uma quarta, uma quinta, sempre que o amor reaparece. Uma tarde, mientras colgaba roupa en el patio, legó una carta. Sin remitente. La reconocí por la letra. Era de él. No la abrí. No necesitaba saber qué decía. No necesitaba cerrar nada. Porque ya todo estaba cerrado. Quemé la carta sin siquiera leerla. Me quedé observando cómo el papel se retorcía en las llamas, y fue entonces cuando entendí, de verdad, que la venganza no siempre grita. A veces susurra. A veces simplemente se aleja en silencio, y yo me alejé. No como una víctima que huye, sino como una mujer que elige. Hoy escribo estas líneas desde mi rincón favorito, junto a la ventana que da al jardín. El sol cae despacio sobre las flores, y el viento acaricia mi rostro como una vieja amiga. Estoy vieja, sí. Mis manos tiemblan, mis piernas ya no me llevan tan lejos. Pero mi espíritu está más firme que nunca, porque me levanté después de ser traicionada por quienes más amaba, porque me enfrenté a la vergüenza, al odio, al abandono, porque no me escondí detrás de la culpa ni del silencio, porque conté mi historia. Y si tú estás leyendo esto, mujer, abuela, hija, hermana, quiero que sepas algo: nunca es tarde para decir, basta. Nunca es tarde para mirar de frente al que te dañó y decir, ya no tienes poder sobre mí. Nunca es tarde para empezar de nuevo, porque yo, Magdalena, lo hice, y si yo pude, tú también puedes. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez te sentiste traicionada, olvidada o silenciada, recuerda que no estás sola. Siempre hay una voz, una esperanza, y una nueva oportunidad para volver a empezar. Te invito a dejar tu me gusta. Porque cada like nos ayuda a seguir contando historias reales que merecen ser escuchadas. Suscríbete al canal y activa la campanita, así no te perderás ninguna historia como esta. Y por favor, comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar que nunca es tarde para cambiar las reglas del juego. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en la próxima historia, aquí, donde las voces de nuestras abuelas nunca se apagan.